En nuestra vida siempre hay algo que domina nuestra existencia, digámoslo así, nuestro carácter, o lo que llamamos nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra fórmula de vida. Entonces hay veces que decimos, no, pues tu carácter es tal. ¿Y a qué nos referimos? Pues a una característica dentro de nuestras envolturas, dentro de nuestros vehículos. Entonces, cuando dice, tú eres muy enojón, se están refiriendo al carácter o a una característica emocional. Pero eso no nos puede definir, por supuesto. A medida que nosotros vamos pues estudiando, preparándonos más y todo, pues obviamente el carácter o lo que llamamos la característica dentro de las personas va transformándose. ¿Para qué? Pues para que esto pueda producirse en una evolución. Vamos a estudiar ahora justamente este texto que está basado en el Apocalipsis, que es de San Juan, del Nuevo Testamento. San Juan, el último de los últimos momentos. Recuerden que Juan era el discípulo más pequeñito de Jesús, de edad. Era el más joven, conoció a Jesús como a los 15 años, por ahí. Y entonces pues se le pegó y anduvo con él para todos lados, y por supuesto era como más esponja. Por eso el Evangelio de San Juan es el más preciso, porque él absorbía todo lo que Jesús le daba y le tenía, y Jesús tenía conocimientos guardados que solamente le daba a los más cercanos a él, en este caso Juan. Y se dice también que María Magdalena era de los que, como lo amaban más, pues él les daba más conocimiento, más sabiduría. Así pasó los años, hubo dos corrientes de pensamiento, los juanistas y los de Pedro. Pero Juan era muy del rayo oro rubí, así junto con el rosa, digámoslo así. Y pues el Pedro tenía otra misión. Y entonces hubo un aspecto donde cada uno de ellos pues siguió su propia corriente dentro pues de las mismas enseñanzas de Jesús. Y Juan se fue a Grecia y allí pues cultivó grupos de enseñanza, y en sus últimos momentos, ya cuando estaba a punto de desencarnar, él tuvo la revelación del Apocalipsis. Todas estas figuras que se presentan en el Apocalipsis justamente quieren decir revelaciones. Apocalipsis quiere decir revelación. Pues es lo que significa la palabra. Por ahí hay aquellos, ya saben, piscianos, que dramatizan todo y dicen, no, es el fin de los tiempos, que quién sabe qué. ¿Y de qué es el fin? Es el fin. Pero, como dice John Lennon, dice, no te preocupes, al final de todo va a estar bien. Si no está bien, no es el final. Y entonces, ¿qué pasa? El Evangelio de San Juan, el Apocalipsis de San Juan, explica qué es lo que va a pasar en última instancia con todo ser humano, por medio de esta parábola o metáfora de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quieren estudiarla? Pues vamos a profundizar en ella, justamente pues recordando que todo tratado metafísico, todo estudio metafísico es un estudio psicológico de las fuerzas dentro de cada uno de nosotros y de cómo podemos hacer de que nuestra fuerza interior comande sobre las otras fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definirías tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cuál fuerza, qué cuerpo es el que nos gobierna más? Hablaba con algún estudiante en el receso y decía, es que yo ya vi que debo de dejar de comer huevo, leche, todos los animales y todas las cosas. Yo dije, no, pues allá tú. O sea, el asunto es que sepas, a lo mejor esa es la meta. Si tú te das cuenta, por ejemplo, hay veces que tu cuerpo naturalmente ya no te lo pide, pero si tú tienes un deseo así enervado por comer siempre alimentos
que proceden de un animal, chécate. Obsérvalo nada más, no te justifiques, no te ajusticies y demás, pero date cuenta de ese detalle. Date cuenta que lo haces y que lo tienes. En algún punto es ese, cuando tú te vas dando cuenta de las cosas, eso va minorando. Y hay veces que dices, ¿sabes qué? O sea, podría comerlo, pero no tengo ese deseo. Y luego ya viene un punto donde dices, no, ¿sabes qué? No se me antoja, punto. No, me pido algo más ligero, pues. Pero si te das cuenta que te hace daño en tu sistema estomacal, que cuando comes te produce una digestión que requiere mucha energía y te da el mal del puerco. Por eso da el mal del puerco, porque los alimentos que comes consume la digestión, el proceso de digestión consume mucho más energía de lo que el alimento te da, y entonces se concentra la energía en tu estómago. Y todo el foco de toda tu energía de tu cuerpo se va al estómago. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada a tu cerebro de energía. Y por eso no se puede estar concentrado, no te puedes enfocar y demás, porque tienes ahí todo el proceso digestivo de toda esa cuestión que requiere muchísima energía y muchísimas cosas y demás. Aparte de cuando algo no nos nutre, se va directamente al excusado. Cuando no comemos nutritivamente, se va más al excusado de lo que nos aprovechamos en el cuerpo. Entonces no me quiero meter mucho en esas cosas, pero verifíquense, ¿verdad? ¿Cómo es el carácter? Entonces es así, ¿qué cuerpo o qué envoltura dentro de nosotros está llamando caprichosamente nuestra atención? Quiero comer, tengo frío, tengo hambre. El físico te está jugando, te está haciendo pasar por esas cosas, te quiere llamar tu atención, pues. Las emociones, los deseos estos de ver películas de terror o que te asusten o sí, así sentir pues cosas y demás, es el cuerpo emocional el que lo desea. El hambre de intelectualidad, de conocimiento, no. ¿Qué dijo ese candidato político? Le voy a debatir aquí esto y el otro que le va al otro partido. A ver, ¿tú por qué crees que la economía, que el índice esto, porque aquí el cuerpo mental, la mente es la que quiere debatir, decir que ella es la más intelectual, la que ella tiene todo, la que sabe más. A ver qué información sabes tú, a ver qué voy a aprender. ¿Qué tienes que decirme? La mente. Y de los tres no se hace uno. Cada uno tiene su propio asunto. Quiere dominar, pero a su vez necesitan de otro cuerpo mucho. Ellos no viven solos. Necesitan de la energía, de la fuerza de la vida que tenemos. Y se la están peleando, por eso quieren llamar la atención. Porque entre más tengan tu atención, más viven ellos, o más comen, o más sienten que viven. Entonces, verificar nuestros apetitos y nuestros cuerpos, lo que en su conjunto denominamos carácter. He escuchado, pero no sé si aplica, si esté bien fundamentado o no, que cuando una persona, por ejemplo, padece de algún padecimiento o enfermedad, diabetes, es que dice, es que te falta dulzura a tu vida. ¿Eso sí es así? O sea... Es al revés volteado. O sea, si te duelen las rodillas es porque hay algo en tu... de que eres el sostén y traes muchas cargas, si son los riñones y... es sí es así. No. No y sí. Así cuando quieras a alguien, darle el avión, dile, no, sí, no, sí. Sí, no, sí, no. No me des aviones,
Sí, el asunto es que toda cuestión mental, cuando está falta de amor, se refleja en el cuerpo. Pero las definiciones las tiene, así como me las diste, están al revés. A una persona que se pasa de dulzona, se le endulza la sangre. Es que yo amo a todos, yo no les puedo decir que no a mis hijos. Si ellos quieren hacer fiestas y vivírsela ahí de pasándonos de pránganos, yo no les puedo decir nada, yo los amo, yo los atiendo, así me los dio Dios. Te endulzas, Blanquita. No me hagas quedar mal aquí en público. Entonces, se te endulza la sangre por no decir las cosas como son. Porque tarde queda bien. Ay, sí, ¿verdad? Pero por dentro sabes que eso está mal. Y no se lo dices a la gente. Te pasas de dulzón. Se te endulza. Yo digo, de por sí no me quieren y luego les digo que no, pues no van a querer. No, pues sígueles diciendo que no, Blanquita. Para que te quiera quien de verdad te merezca, Blanquita. Entonces, es así, porque debe de haber siempre un equilibrio en todo. Tú la tenías al revés la definición, si te das cuenta. Y la otra, la de las rodillas que dijiste. Las rodillas es al revés también. Cuando a una persona le hace falta reverencia por Dios, por la vida, las rodillas duelen. Porque no te hincas. Exactamente. O sea, es como soberbia, ¿no? Exactamente. Que la humildad te obliga o el cuerpo a hacer. Exactamente, a que te arrodilles. A que no te endulces, a que te arrodilles. Exactamente. Son principios universales todas esas cosas. Te pone la contraparte para que la trabajes. No, te hace que te veas a ti mismo en eso. Sí, porque para que sepas que tienes que detectar y que trabajar. Exacto. El oído. No escuchas. No quieres escuchar. El asunto es esto, o sea, siempre véanlo así. ¿Qué nos debemos de arrodillar o qué debemos de escuchar? Dios, nuestro yo soy, lo superior. Un amigo que te da un buen consejo, por supuesto. Eso es así. Hay gente que no escucha, pero no escucha a nadie. No hay que escuchar a la gente, pues que no tiene nada constructivo que decirnos. No hay que arrodillarnos ante nadie que no tenga nada bueno. Pero si encuentras a algo o alguien que de verdad te haga y demás, eso es lo que merece tu oído, tu atención, tu interés y muchas cosas más, porque allí está el camino de ascensión. Entonces, eso es así, ¿verdad? Eso se denota y los padecimientos demuestran en qué tendencia de carácter prevaleció durante mucho tiempo, porque un padecimiento no se da de un día para otro. Es después de sostener y sostener y sostener y sostener odio, se te acidifican las células y tus propias células te empiezan a destruir. Tú creías que destruías a alguien con tu odio. Al contrario, te estabas destruyendo a ti mismo. Y tus células empiezan a destruir tu cuerpo por el odio. Es, por supuesto, de un trabajito consistente. Entonces, así es para que nos observemos. Podemos leer todos juntos. Cuando entiendas estos símbolos completamente, entenderás tu propia estructura y podrás iniciar el trabajo de dominio propio y del medio ambiente. Conocimiento para todas las personas de edades diferentes, en diferentes partes del mundo, en diferentes grados de desarrollo espiritual. Ok, eso es lo que representa la Biblia, por eso está escrita en símbolos. Estos sabios no dejaron esto para formular una religión, y si acaso la religión de la vida, pero no pertenecen a ningún. Cada grupo lo has aceptado como testimonios de gente que ya lo ha logrado, pero no quiere decir que nada más con estos, nada más para... es un lenguaje universal y por eso se hablan en forma de cuentitos.
La Biblia funciona a través de imágenes mentales, porque la mente funciona con imágenes, no funciona con palabras. La mente todo lo imagina. Una tras otra vienen las imágenes. Entonces, Apocalipsis quiere decir... Muy bien. Todos estos símbolos que vamos a ver dentro del Apocalipsis de San Juan son símbolos mentales que nos dicen y nos hablan acerca de la naturaleza. Los decretos y el estudio. Dice, si el futuro ya estuviera preparado, ¿qué propósito tendría orar y estudiar? Prepararnos para algo. Deja que las cosas fluyan y ya. Pues no. Que llegue lo que sea. Ahorita lo dijiste, ¿por qué? Porque hay una chafeza o un camino convenenciero a estos 4 vehículos inferiores, digámoslo así, les conviene dejar que las cosas fluyan. No te esfuerces, échate allí, pásala suave y nada más quédate allí. Y no te esfuerces por las cosas superiores. Es un camino donde, por supuesto, dedicas tu sentimiento y que tu envoltura emocional se dedique a lo superior. Tu mente hacia lo superior. Tu cuerpo físico lo traes a estudiar algo superior. Esfuerzas tu mente, ¿verdad? Comes tus nutrientes para que tu cerebro tenga combustible para meditar en todo lo que vas a estudiar. Duermes bien para que cuando vengas a la sesión no te me andes durmiendo. Todo eso, por supuesto, es el cuerpo físico. Entonces, el camino del estudio representa utilizar toda la energía y todo el poder y toda la fuerza que tenemos dentro. Y eso, por supuesto, requiere un esfuerzo recto, que yo siempre les digo que es una apertura mental en realidad, es una apertura hacia un escalón superior. No es que vas a sudar la gota gorda y todo eso, es que tú estés dispuesto a ponerte con ello, a manifestarlo. Y si tú estás dispuesto, se abren todas las puertas. El asunto, por supuesto, es hacia dónde queremos dirigirnos. No existe el destino. Cada uno va conformando su vida de acuerdo a sus pensamientos y sus sentimientos. Los pensamientos son el volante y los sentimientos son el acelerador. Si tú tienes muchos pensamientos positivos, pero no tiene gasolina tu auto y no tiene acelerador, te vas a ver como un niño en los juguetitos estos que están así. Y tú los ves bien contentos, pero no van a ningún lado. Y así hay algunas personas. Sí. Y si tú tienes un acelerador y combustible sin un volante, ¿qué pasa? ¿Le aceleras? Te estrellas ahí contra algo. Las emociones, sin conducirlas, hacen que te destruyas. Entonces, el propósito es, por supuesto, conducir nuestra vida hacia el camino que cada uno de nosotros desea. A mí me interesa ser feliz y poder ayudar a más personas. Enfócate en eso. A mí me interesa poder tener y poder ayudar y poder estudiar más y poderle dedicar más tiempo a Dios. Ok, ponte esa meta. Hay algo que se está comenzando en todos los centros de estudio de pues esta fórmula, donde estamos poniendo esquemas de aprendizaje basados en competencias y en dirigir estos asuntos con la metodología metafísica, abiertamente como siempre se ha hecho y demás, pero ya con propósito. Porque ¿qué también hemos visto que pasa? ¿Qué sé yo? Te esfuerzas por estudiar, por hacer tus decretos, por meditar, por ponerte con todo lo positivo. Te haces tu esfuerzo, ¿verdad? Por venir a tus charlas y por participar y todo. Un recto esfuerzo, por supuesto, por ganarte tu propio cielo. El asunto es que te hace falta la dirección. O sea, tu propia dirección hacia dónde vas a ir. Y llega un punto, pero
primero, por supuesto, se tiene que ser cimbrado sobre todos estos 4 elementos que les compartí. Llega un punto en el cual dices, bueno, ¿de qué me sirve entonces portarme bien, hacer decretos, estudiar, meditar y demás? y sigo trabajando y sigo haciendo mis cosas y todo esto. Lo que le hace falta es dirección, propósito, rumbo, destino que tú elijas. Y entonces, con base en eso, es que todas estas sesiones del Yo Soy, toda esta trama de conducir, hacer nuestra bitácora mensual, hacer nuestro programa de trabajo con cada uno de nosotros, lo estamos incorporando ya como pues en los estudios, como talleres y todo esto, para poderlo trabajar. Y entonces, que sí, tengas tu caballito en marcha, tengas tu coche conduciendo y demás, pero sepas a dónde te diriges tú con tu elección, con lo que tú hayas elegido. Exactamente. Entonces, pues nada, ya lo irán conociendo todo ese trabajito, por supuesto, para que ustedes puedan aterrizarlo completamente. Dice aquí, podemos leer, es la actitud hacia la oración lo que arma algo o lo desarma, enferma o cura, entristece o alegra, mantiene a alguien en estupidez o sabiduría. La actitud hacia la oración, la actitud hacia los decretos. Y es así. Por alguna razón extraña, siempre la gente pregunta, después de que damos la charla de los decretos, la oración científica, los tratamientos, la oración metafísica y todos los tejidos para orar científicamente y metafísicamente, hay alguien que levanta la mano y dice, pero ¿en verdad tengo que hablarlo? ¿En verdad tengo que decretarlo? ¿O solo con pensarlo basta? Y ahí responde Med Fox. Es nuestra actitud hacia la oración lo que refleja nuestro cambio, nuestra transformación. Esas preguntas son dudas hacia la oración. Si lo pienso nomás ya, ok, pues si lo piensas nomás, pues nada más piénsalo a ver qué pasa. Pero yo tengo el compromiso, como ustedes estudian, como ustedes participan de estas charlas y demás, yo no les puedo responder así. Porque estos son centros educativos. Y como estamos en un centro educativo, se requieren evidencias de su aprendizaje. Y si yo les digo, sí, medita, sería la mamá dulzona. Ahorita piénsalo, Blanquita. Tú decide. Y no. Es que se ocupan esas evidencias y en realidad es parte del método. Orarlo y decretarlo. Sí. En el inventario mensual, si ya se manifestó una de las 3 cosas, ¿se suple con otra? ¿O sí, al siguiente mes. Al siguiente mes, pero si no termino nada más con lo que empecé, aunque se vayan cumpliendo, o sea, si ya se manifestaron 2 y queda una, sigo nada más con esa una y ya no suplo hasta octubre. Exactamente, te concentras en la segunda de la lista y así lo vas llevando, pues. Es llevarle pues sentido y con propósito, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos explica Med Fox. Muy bien, los 4 caballos representan los 4 cuerpos del ser humano, 4 bestias. ¿Cuál es el asunto de la bestia? En las escrituras también, ya saben, los piscianos han hecho cosas, que la bestia, que esto y que el otro y todo ese tipo de cosas. Esas son cosas de la era de Piscis, ya bájenle. Ya, órale. ¿Qué les hacemos, Blanquita, a esos? Ay, Blanquita. Tú eres muy dulzona, Blanquita, ¿no? No, ya no. Saca el cinturón o el cordón de la chancla voladora, Blanquita. Te voy a traer una chancla voladora, pues. Cuando salga ahí un pisciano, órale, su chancla voladora. Le voy a poner en práctica eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bestias? Un caballo sin correa, lo dejas ahí, ¿qué haces? Se va para donde quiere.
dejas el caballo, espérame aquí, voy por tu lazo, ahorita regreso. Lo deja solito el caballo y agarra camino. Hay caballos que incluso con jinete arriba, ellos dicen, "Ay, me voy al pastizal ahí donde siempre como", y se lo llevan allá a los niños. A veces subes a los niños, y este no me va a hacer nada, y se lo llevan. Son bestias, eso quiere decir que sean bestias. Siguen los impulsos, nada más, o sea, siguen los instintos naturales y no cumplen con ninguna función específica, ¿verdad? Entonces, allí están las envolturas, la naturaleza física, la naturaleza emocional, la naturaleza mental y la naturaleza espiritual, el verdadero ser eterno que es el yo soy. El cuarto caballo, el cuarto jinete. Entonces, ahí los tienen. Cada uno, de acuerdo a su color, representa una característica, una envoltura, una naturaleza en nuestra vida. Entonces, el caballo blanco es al que le vamos a poner mucha atención en esta metáfora de las escrituras. Muy bien, entonces este cuarto caballo es la naturaleza espiritual, el verdadero ser eterno o el yo soy. Al final los tres primeros se fundirán en el cuarto. ¿Cómo ocurre esto? Por supuesto, tenemos una esencia triple. Todo ser humano está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, el espíritu y el alma ya están en ese estado de perfección y de paz. Es acá, en el cuerpecito, donde está el asunto. Tenemos 4 elementos allí, que en realidad siempre al físico y el etérico se hablan juntos. Físico-etérico. Los dividimos para estudiarlos, pero en realidad trabajan como uno solo. ¿Qué sería el cuerpo sin la vitalidad? Pues nada más una mole de carne. Está la naturaleza emocional y la naturaleza mental. Aquí, ¿qué es lo que hacemos en la lámina de la presencia? Siempre metemos todo eso en el fuego violeta. ¿Para qué? Para que no estorbe, para que no conduzca de manera como bestia nuestra vida. Nos transmutamos todo esas características que pueden ir hacia abajo. Y entonces la pregunta es, ¿qué jinete eres? ¿Qué carácter tienes? ¿Qué jinete te haces, te dejas que te deje dominar? ¿Qué naturaleza tiene más poder en ti? El caballo pálido, vamos a comenzarlo estudiando, dice, cuyo jinete tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. El Apocalipsis 6:8. Muy bien, el cuerpo pálido es el que cabalga sobre el cuerpo físico, solo le espera el sufrimiento y al final dice el Hades, la muerte. ¿Por qué? Porque si vives para el cuerpo físico, si vives para lo físico se va a acabar. Un día, entonces sufres. Entonces es la persona que vive solo para la comida. No, ¿qué me voy a comer ahorita en la fiesta patria? Y aunque no sea fiesta patria, mañana, mañana me voy a comer unas enchiladas. El otro día unas enmoladas, y unas enfrijoladas. ¿Te acuerdas esa atascada que nos pusimos aquel día hace 5 años? Qué sabroso estaba eso. Y ya, ¿cómo te acuerdas de la comida que sabía y todo eso, no? Por supuesto, es el sentido del gusto. La bebida, la sensualidad, trae puro mal y destrucción, o sea, vivir para eso, ¿verdad? El dinero, la posición, los honores y distinciones y la admiración, o sea, el mundo físico. Es el caballo pálido. Entonces, es para trabajarlo. Dice Emmett Fox, bájate de ese caballo pálido. Caras vemos, corazones no sabemos. Si lo pones antes de todo, viene seguido de degradación y decrepitud. Qué fuerte palabra. La degradación. ¿Qué es la degradación? Desintegración. La materia se va degradando conforme pasa el tiempo. El espíritu no.
Tú compras un coche, lo sacas de la agencia y pierde un cuarto del valor que tenía. Entre más uses la materia, más se desgasta, porque tiene la ley de degradación. En cambio, entre más uses el espíritu, más se acrecenta, se vuelve un titán, más poder tiene dentro de ti. Entonces, aquel que vive para ello es el jinete del caballo pálido. Ese es el primer jinete que aparece en el Apocalipsis. El pálido, pues es el que está por allí, ¿verdad? Hasta el fondo, yo me parece. Como el amarillito. Ah, sí, el amarillito, mira, aquí lo tenemos más claro. Es el de acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bájate de ese caballo pálido. Caballo rojo. Podemos leer. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. ¿A qué naturaleza nos estaremos refiriendo? Dice, se le dio el poder de quitar la paz. El emocional, los sentimientos. Al que cabalga y deja que las emociones asuman el control, se desboca en el caballo rojo. Es que yo sentí decirle de cosas de esa señora, cómo me insultó a mí y a mi mamá y a mi familia. Y yo fui, no me importó. Le dijo de cosas a mi perico que estaba ahí. Hay gente que sale a pelearse por sus perros. O sea, en lugar de que deje que los perros hagan sus cosas, se pelean. No, ¿qué te pasa a ti? ¿Que quién sabe qué? Y se meten a defender a los perrijos. Las emociones están allí, intensas. El que cabalga en el caballo rojo, acaba con la salud, acaba con su propia salud, ya lo hablamos. Arruina la vida en todos los aspectos. Es tan malo no tener casi emociones como tener demasiadas. Tiene que haber un equilibrio emocional en todo. Y eso es así. Es preferible decirle a las personas las cosas que dejarlas así. Pero no se las vas a decir gruñendo, insultando y demás. Tiene que haber el equilibrio para decírselos. Tiene que haber una fórmula correcta para manejar tus emociones. Entonces, por supuesto, ese caballo hay que bajarse de él. El adulto, o ser adulto, simboliza, digo simboliza porque no me queda otra palabra, pero dice persona en control de sus emociones. Debería de ser así. Por eso digo que es un símbolo, ¿verdad? Dice, podemos leer. Al que se enoja por cosas sin importancia, se indigna y se enfurece por tonterías que no le incumben, al que se molesta de lo que ve en las noticias, al que trata de corregir la vida ajena. Ahí se vive en ese caballo rojo. Estás de metiche en la vida de los demás, estás instalado en tus opiniones, en lo que tú crees, en las cuestiones, y te molestas por todo lo que te dicen. No se puede vivir así. Eso es un descontrol emocional que nos va a destruir a nosotros mismos y todo lo que hemos construido, no importa de qué tamaño sea. Hay que ponerlo y bajarnos de ese caballo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos leer. El sentimentalismo en realidad significa pretensión, revistiendo una mentira. Ok. Esto quiero que lo veamos. El sentimentalismo o el romanticismo. Como aquellos que dicen, en mis tiempos, ¿de verdad se conquistaba a una pareja? Se bailaba el twist. O el danzón. Dicen, esos sí eran tiempos. No que ahora solamente se pegan unos con otros y perrean. ¿Qué pasó ahí? El asunto no es el reggaetón o no me interesa eso. Lo que me interesa es el asunto de creer que el pasado fue mejor que el presente.
Eso es vivir en la muerte. Eso es estar instalado también en el caballo rojo. Es creer que el pasado fue mejor, que en el pasado sí teníamos cosas buenas, que en verdad la pasábamos mejor que ahora. Si no te la pasas bien ahorita es porque no has descubierto cómo o porque no quieres. Pero no puedes creer que el pasado fue mejor. Muy bien, dice Emmett Fox, ocúpate de que hoy y mañana estén llenos de belleza y alegría. Aquí es donde está la tarea. Ocúpate, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a bailar hoy? ¿Cómo te vas a divertir hoy? ¿Cómo vas a pasarla bien hoy? ¿Cómo vas a querer hoy? ¿Cómo vas a amar hoy? ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te da hoy? Eso es lo que sí se ocupa que uno esté pendiente, bajándose de los otros caballos. No hay experiencia buena que esté fuera de tu alcance porque Dios es presencia y está presente en ti. Todo está a tu alcance. Entonces, ya hemos descartado al caballo pálido y al rojo bermejo. Sigue el caballo negro. Dice, y miré. Ahí está. Bájense de su caballo rojo, ¿eh? Ok, el caballo negro, bueno, por descarte, es la mente. Ese asunto, por supuesto, de las 2 libras por un denario. Cálculos, cálculos, cálculos. ¿Qué me das a cambio? Estar siempre en esa tónica mental. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué me vas a dar a cambio de esto? ¿Le invierto o no le invierto? También tiene que ver con la mentalidad esta de andar centaveando. A ver, ¿cuánto me estoy ahorrando? Si voy con mamalucha, en lugar de con el pelón ese del regalado, o el gordo, ¿verdad? O el gordo, el otro gordo. O el carrito de chile. No, es igual. Te lo vas a tragar igual y se va a ir por el excusado igual. Blanquita, perdóname que hable tan fuerte. Ocúpate, por supuesto, que sea lo mejor, pero no andes con esas cosas. Ay, es que si pago esto, luego ¿cómo le voy a hacer acá y acá? Te estás montando en el caballo negro. Estás como ese, ahí contando las morrallas. No entra aquí el hecho de darle las cosas su justo valor. No estar, no sé, muy aprensivo por cierta situación o más por otro y todo eso. Ya, yo te preguntaría, ¿qué sería o qué es lo más valioso de la vida? Ok, la vida. Y si tú andas tasando el valor de las otras cosas, les estás dando valor igual. ¿Cuál reino de Dios? Por supuesto, tienes que tener claro tus finanzas, tu economía, pero en un estado de observación. No de... De preocupación. Sí, no de Regateo. de darle valor. Es que es darle poder, pues. La provisión viene a ti gracias a Dios. Dios se encuentra medios para esto. Pero cuando tú le das el poder a los medios de que sean tu provisión, dices, ay, le tengo que hablar bien al jefe porque de aquí como.
Viene de ti Dios, y a tu jefe trátalo bonito, quiérelo mucho, hazlo que mande reportes buenos a sus jefes porque también tiene, pero no creas que Él es que tu prosperidad. Tu yo soy, mija. Exactamente, tu ser divino, tu héroe interior, tu Cristo interior es el que te va a proveer. Ya vamos a llegar a este jinete. El caballo negro es el intelecto, la carestía o inanición del alma. Eso siempre se los platico, sobre todo en los cursos de prosperidad y demás, pero se nota cuando ese caballo está metiendo la pata. No tienes tal libro, no tienes azúcar, no tienes un curso de esto, no tienes aquí, comienzan todo con el no, no tienes, no hay, no se puede, no, no, no. Es la mente la que está allí, elucubrando, montada allí, pensando siempre en el vacío. Entonces podemos leer, las creencias cerradas privan de todo entendimiento y crecimiento espiritual. Entonces siempre que dicen, no tienes azúcar, pues no. Ya tú te lo estás negando antes de tenerlo. ¿No me puedes ayudar? Pues no. Y luego se le notan a la gente sus pensamientos allí montados. La carestía y escasez porque las cosas tienen que ser racionales porque no hay para todos. Entonces es esto donde nacen todas las teorías políticas. La política, por supuesto, en muchas se basa de que hay que quitarles a uno, hay que descobijar a unos para darles a otros, porque se considera que no hay, porque los intelectuales que han creado todas esas teorías y esos sistemas y demás, y todas esas ideas, en realidad eran unos pesimistas montados en sus caballos negros. Y crearon todas esas teorías para repartir eso a su conveniencia. Tan tan. Entonces, ese caballo negro no lleva a ningún lado. El intelecto solo sale del plano tridimensional, pero se descompone si se lo lleva más allá de ello. Y ahí hay personas que viven en ese mundo intelectual y cuando toca la hora de subir un plano de conciencia, no llegan. Están topados y con una carga mental muy grande que les impide subir. A ellos se refería Jesús cuando hablaba de los ricos, los topados mentalmente, los que ya están tan llenos de su intelectualidad que no pueden comprender más. Entonces decía que entra más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, a la conciencia divina, pues. No se puede llegar así. La dimensión de Dios es el infinito, donde todo lo hay, donde todo es posible, donde todo se puede. Y su valor es la perfección, ¿verdad? Dice, la verdad de Dios está más allá del intelecto y se requiere de la naturaleza espiritual para entenderla. Si se trata de vivir sin el conocimiento de Dios, sin el contacto espiritual, se vive en desazón y desilusión. Y entonces por eso ves que viven desilusionados. Y entonces siempre llega otra nueva teoría, otro nuevo gobernante que agarra todas las desilusiones de todos y dice, de aquí soy. Y entonces dice, te están quitando tus sueños, tus trabajos, tu esto y el otro, si votas por mí, tal. Y así van y todo esto, desilusionándolos más y más y más y más. El asunto es qué pasa con una alma desilusionada no solo una vez, cientos de miles de veces. Quedan al borde, porque ese jinete no va a llevarlos a ningún lado. Uno se tiene que bajar de ese jinete de la intelectualidad, de defender yo con mi experiencia de años haciendo
esto, yo te puedo decir porque yo estuve en tal acontecimiento y todo eso. Eso se va a ir por el excusado también. Cuando tú te vayas, va a desaparecer. ¿Y a quién le importó? A nadie. Fuerte. Bájate del caballo negro y este desarrollo material, por supuesto, equilíbralo con el desarrollo espiritual. Eso es lo que hay que trabajar. Ahí están los 4 jinetes, ¿verdad? Por supuesto, nuevamente en las escrituras se pinta todo el cuadro, pero quiere decir quién está dominando el pensamiento, nuestra vida. Por último viene el caballo blanco. Ahora sí, agárrate, Blanquita. Podemos leer. Mire, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Miré, y allí estaba un caballo blanco, y había en él montado a alguien con una corona. ¿Qué quiere decir? Era el que gobernaba. El gobernante, el rey, el que tiene el reino. El caballo blanco es el ser divino. Es el último caballo que se presenta y es el caballo que gobierna, es el jinete que gobierna. Esto quiere decir cuando ya pasamos por todas esas fases de carácter, ahora tenemos la conciencia del ser divino y hacemos que este ser divino sea el que gobierne por encima de todos los demás. Traía arco y venía a vencer y venciendo. Salió venciendo y para vencer. Muy tremendo. El caballo blanco representa la realización de la presencia de Dios. Podemos leer. Cuando ponen a Dios primero en su vida, cuando rehúsan limitar a Dios, cuando dejan de decir que Dios no puede hacer algo, cuando confían en Dios con la totalidad de su corazón, están cabalgando sobre el caballo blanco. Eso es así, ¿verdad? Cuando salimos de todas las teorías y nos dedicamos solamente a ese ser divino y a realizar su actividad. La corona representa la victoria, que es el vencedor, el que gobierna, el que tiene el poder sobre todo. El arco y la flecha son la palabra hablada. Cuando hablas, lanzas una flecha directo a lo que mandas. Cada uno de tus decretos es una flecha que es lanzada para transmutar, resolver, bendecir, amar y gobernar tu propia vida y tu propio mundo. Y la corona es la victoria del gozo, la felicidad y la armonía en nuestra existencia. Todo lo bueno gobernando. Y ahí está ese caballo blanco, por supuesto, gobernando por encima de todos los demás. El jinete del caballo blanco cabalga victorioso para continuar con las victorias. Salió venciendo, o sea, viene de victorias ya y va por más. Está listo a vencer todo lo que se le presente. Los 4 caballos son los 4 cuerpos del ser humano, las 4 bestias, y entonces aquí Emmett Fox habla de cómo cada uno de esos caballos tiene que ver, por supuesto, con alguna de los aspectos, ¿verdad? Con alguna identificación que tiene en las escrituras. Y aquí es donde, por ejemplo, aprovecha Emmett Fox para hablar de el símbolo de México. Ahí él lo tiene en su libro. El águila sobre una serpiente devorándola, quiere decir, por supuesto, la naturaleza espiritual dominando la naturaleza humana. Los pensamientos rastreros, los sentimientos que son faltos de nobleza. Es la naturaleza transmutadora de lo inferior a lo superior. Solo entonces tendrán el dominio sobre su naturaleza cuando gobierne este caballo blanco, por supuesto. Muy bien, ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? Entonces ya aprendieron. Bueno, ya se les dio una enseñanza más. Viene en el del Génesis al Apocalipsis de Emmett Fox y en Resuelve tus problemas. 2 librazos, ¿verdad? Sí. Oye, Román, yo me identifiqué con varios de los caballos y
pues ya bájate. No, a lo largo de mi vida también, o sea, no uno siempre tiene que estar predominando conforme está creciendo. Sí, exactamente. Ya bajar de alto. Exactamente, pero el asunto es que tú ya tienes el conocimiento divino. Tú ya tienes esta práctica. Y cuando tú llegas a estos conocimientos no es por casualidad, sino porque estás lista para dar este salto de conciencia, de caballo, estás ya dispuesta a ser el jinete y a estar con el cuarto caballo blanco. ¿Vale? Muy bien, vamos a decretar para finalizar y podemos decir: Dios es la única presencia, Dios es el único poder. Donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, donde está Dios no falta nada. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, vamos a cerrar esta sesión desde el Centro Metafísico en Monterrey, Nuevo León.